Hace 2 semanas habíamos empezado a hablar, yo había empezado a hablar del tema de la comunidad, de por qué la comunidad cristiana, tal y como la entendemos nosotros, por ejemplo en Fe y Vida, es importante y cómo puede ser una alternativa eclesial a la situación que vive la Iglesia en la actualidad. A pesar de que no haya todavía muchas comunidades, sí las hay, pero no tantas como serían necesarias, y también a pesar del desconocimiento que mucha gente tiene de ellas, ¿vale? El otro día yo hice una especie de justificación o de recorrido más técnico, más teológico, para fundamentar cuál era la realidad esencial de la comunidad y cómo la comunidad cristiana no solamente tiene elementos eclesiales, sino que puede ser imagen verdadera de la Iglesia. Hoy quería entrar en un aspecto un poco más personal, menos técnico, más experiencial y más de sentido común. Mucha gente, a lo largo de los años, me ha hecho esta pregunta, ¿no? Y es, si una persona quiere ser de verdad cristiana, ¿necesita una comunidad o no la necesita? Es decir, ¿es obligatoria o no? ¿O se puede ser cristiano sin ningún tipo de comunidad, ¿no? Bueno, es una pregunta que tiene su miga y es un poco lo que quería intentar responder hoy. Yo llevo en comunidad 43 años, ¿vale? Básicamente en 2, aunque he tenido relación con otras, en la medida en la que he vivido en otros sitios, y me han acompañado en este camino pues algunos cientos de personas. De alguna forma la comunidad ha sido un poco el envoltorio que ha arropado mi vida desde que era adolescente hasta el día de hoy sin interrupción. Mi vivencia de ella, salvo un año, allá por el 92, 93, que por circunstancias personales no estuve, digamos, en primera línea, el resto ha sido, bueno, pues una vida de bastante compromiso con un proyecto comunitario, por lo menos en horas dedicadas. Así que mi experiencia parte de ahí. Es decir, yo hablo un poco de lo que he vivido y para mí eso es lo más importante. Yo creo que a día de hoy uno tiene que hablar de las cosas que vive, no de las cosas que piensa. Las cosas que uno piensa en el mundo en el que estamos tan dividido, yo creo que son cada vez más irrelevantes y cada vez son más importantes las cosas que uno vive. A mí por lo menos son las que me interesan más. Bueno, el por qué la comunidad es necesaria en el cristianismo tiene mucho que ver con lo que es el cristianismo, ¿vale? No todas las religiones son iguales. Es decir, hay religiones o hay creencias que son más centradas en el individuo, en la individualidad, por ejemplo, en el alcance de la iluminación, de la paz interior, o en el cumplimiento de ciertos complicados rituales, o, bueno, hay de todo, ¿vale? El cristianismo es una religión eminentemente comunitaria, desde el principio. Arranca desde la propia experiencia de Jesús. Jesús lo primero que hace en todos los evangelios, incluido el Evangelio de Juan, incluso en el Evangelio de Juan antes, es elegir unos discípulos con los que después va a compartir vida y destino. Van a ser unos apóstoles y van a ser más discípulos, que son hombres y mujeres que van a compartir con él la vida, la enseñanza y un camino espiritual. ¿De acuerdo? Durante su vida, durante su pasión y su muerte, y después de su muerte y resurrección. Toda la historia del cristianismo es una historia comunitaria, de un grupo de gente. Si cogemos cualquier escrito del Nuevo Testamento, ¿no? Empezando por el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas católicas, las cartas de Juan y luego el Apocalipsis, cada uno de ellos en el estilo que tiene, en la época a la que pertenece, no todos son de la misma época, aunque todos son del siglo I, cada uno de ellos da una dimensión de lo que es la vida comunitaria. Ninguno de ellos habla a cristianos individuales. Todos los libros del Nuevo Testamento hablan a comunidades, hablan a grupos de gente. Si cogemos los escritos de la época apostólica, tú coges, por ejemplo, la Ida G, las cartas de Clemente, las cartas de Ignacio de Antioquía, los escritos del siglo I, de Policarpo, el pastor de Hermas,
los escritos de la carta de Papías, luego la carta de Diogneto, siempre se habla en plural, siempre se habla de una comunidad de gente, es decir, se habla de una comunidad de gente y para una comunidad de gente. Es siempre un hablar colectivamente. El cristianismo es una forma de relacionarse con Dios en la cual las personas están vinculadas entre sí. Y la relación de cada persona con Dios solamente se entiende en la medida en la que esa persona está vinculada a otras personas. Por eso la oración principal del cristianismo, que es el Padre Nuestro, es una oración hecha en plural. Curiosamente, porque las oraciones suelen estar hechas en primera persona. Pero el Padre Nuestro, que es la oración cristiana por excelencia, es una oración hecha en plural. ¿Vale? Y esto no es una casualidad, esto tiene una profundidad teológica y un sentido muy importante. Nos encontramos ante una religión que es comunitaria y en la cual no se puede vivir de forma separada la relación con Dios de la relación con los demás. Esos dos palos que forman la cruz tienen que vivirse de forma conjunta. Bueno, alguien me dirá, bueno, vale, sigues con razones teológicas. Vale, en este caso serían más bien escriturísticas, pero también valen. El cristianismo es una religión comunitaria. ¿Lo ha sido siempre? ¿Lo ha sido siempre? ¿Ahora el cristianismo es una religión comunitaria? Yo diría que sí y diría que no. Diría que mayoritariamente el cristianismo ahora no es una religión comunitaria. ¿Vale? Entonces, bueno, la pregunta obvia es si desde el principio el elemento comunitario es tan fuerte en la Iglesia cristiana y hoy en día esa misma Iglesia no es tan comunitaria, ¿dónde se perdió la cuestión? ¿No? Bueno, pues esta es una buena pregunta, yo siempre insisto en ella porque me doy cuenta de que muchas de las razones o de las explicaciones para entender el mundo actual y para entender la Iglesia actual tenemos que buscarlas en la historia del mundo y en la historia de la Iglesia. En mi caso a lo mejor tengo un poco de formación profesional, pero en todo caso estoy convencido de que es así. Y yo siempre quiero recalcar esto porque me parece que una gran parte de la solución de los problemas de la Iglesia actual está en la historia. Está en entender qué fue lo que pasó y cómo pasó, y también el por qué pasó. Y cómo lo que pasó entonces nos afecta a nosotros ahora. Y cómo la forma de aprender cómo tiene que ser el futuro es comprender cómo fue el pasado. Esto es esencial desde mi punto de vista, ¿vale? Lo que pasó lo hemos dicho varias veces. El elemento comunitario funcionó de una manera bastante fuerte mientras el cristianismo fue una religión intencional. Cuando el cristianismo empezó a ser una religión colectiva, una religión imperial, y el número de cristianos y de bautizados aumentó sin conocimiento a lo largo de los siglos y después fue aumentando, esa estructura empezó a cambiar. Tardó mucho en cambiar, entre otras cosas porque los pueblos de la antigüedad, a diferencia de las sociedades modernas, eran pueblos muy comunitarios. Entonces no les costaba vivir la fe comunitariamente porque ellos mismos, los pueblos del Mediterráneo antiguo y los pueblos bárbaros que vinieron después, tenían estructuras basadas en la familia y en el clan, en las cuales el individuo no era lo importante era la familia, como decía don Vito Corleone, y el clan. Entonces, eso tardó mucho de desgajarse. Solamente fue a partir de la Baja Edad Media, empezó en la Alta Edad Media, pero a partir de la Baja Edad Media, y sobre todo a partir del siglo XVI, que es el siglo de la Reforma, cuando hay un intento, tanto en la Iglesia protestante como en la católica, esto lo dice John Bossie, que es uno de los investigadores más importantes de la religiosidad de este periodo, ¿no? Él dice que uno de los grandes esfuerzos de las iglesias o de las jerarquías de las iglesias, tanto protestantes como católicas, en la Europa del siglo XVI y XVII, fue el convertir a los cristianos colectivos en cristianos individuales. El por qué esto fue así sería muy largo de explicar y no es el momento de hacerlo aquí. El cristianismo pasó de ser una religión comunitaria a ser una religión individual. Una religión basada sobre todo, no tanto en la convivencia, sino en el conocimiento, en el cumplimiento y en la moral, en estas tres cosas. El conocimiento de las verdades de la fe, el cumplimiento de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y después la práctica de una moral determinada. Muy centrada sobre todo en aspectos personales como la sexualidad o
o los comportamientos, y menos en los aspectos más sociales, como la caridad o la justicia colectiva y social, ¿vale? Al final, el cristianismo tradicional, ¿no?, que hemos mamado pues, prácticamente desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II, era un cristianismo parroquial basado en el cumplimiento pascual. El cumplimiento pascual era muy importante en la Iglesia tradicional, el cumplimiento de la misa dominical, de las obras de misericordia y de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, ¿eh? Y después también en el conocimiento de la doctrina. Se dedicó muchísimo esfuerzo a enseñar la doctrina, ¿vale? El aspecto comunitario no solamente no se fomentó, sino que quizá en cierta medida intentó lucharse contra él, porque se observaba por parte de las autoridades eclesiásticas, y con razón, que muchas manifestaciones del cristianismo popular, que contenían muchos elementos mágicos, elementos también de comensalismo, de juntarse pues, para comer, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cantabria y en toda España, las verbenas, las romerías, la jerarquía tenía la idea, con razón, porque era verdad, que muchos laicos utilizaban esos elementos religiosos pues para cuchipandas, para borracheras, pues para, en fin, para cosas que la jerarquía contemplaba como pecaminosas, ¿no? Y efectivamente, el cristianismo popular, pues, que era muy comunitario, y que se vivía en cofradías, en hermandades, en cosas de estas, tenía elementos que la jerarquía consideraba no muy puros, y por eso fue tan duramente contra él, ¿vale? Claro, el problema es que no se supo volver a la cuestión antigua, que era la de un cristianismo comunitario, pero puro y auténtico, ¿vale? Eso solamente va a darse de una forma ya muy clara después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II vuelve a intentar recuperar eso, y no es casualidad que a partir del Concilio Vaticano II surja una pléyade enorme de movimientos comunitarios, de movimientos de comunidades, de agrupaciones, congregaciones, historias de todo tipo, ¿no? La comunidad, digamos, verdaderamente cristiana se siguió conservando, sobre todo en el monacato, en las órdenes monásticas. Lo que pasa que fue mantenida a base de una cierta, yo no diría traición, pero sí diría una cierta adulteración del mensaje cristiano primitivo, que fue abandonar el mundo. Es decir, para poder vivir la comunidad auténtica, tenemos que retirarnos de la sociedad, porque la sociedad no nos permite hacerlo, ¿vale? Yo sé que muchas comunidades actuales se identificarán con eso, ¿eh? Hay comunidades que se las acusa de salirse, ¿no? Ahora quizás ya no tanto, pero hace 20 o 30 años se hablaba más de esto, ¿no? Es que os retiráis de la Iglesia. Y yo muchas veces he pensado, digo, sí, como los primeros monjes, ¿no?, como las primeras comunidades monásticas se retiraban de la Iglesia, porque la Iglesia ya a veces no les permitía vivir esa intensidad evangélica o esa fraternidad que ellos pretendían, y tenían que marcharse pues, al desierto o a los monasterios, sitios así, ¿vale? Obviamente esta vida comunitaria quedó restringida, y así ha sido durante 2000 años casi, a aquellos que abrazaban los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Es decir, en las comunidades no había lugar para las familias. Sí que a lo largo de la historia hubo ciertos movimientos comunitarios que también incluían a los laicos, por ejemplo la Pataria en Milán, o pienso por ejemplo más tarde el movimiento de la Devotio Moderna en Alemania y los Países Bajos, algunos movimientos como algunos movimientos husitas en la República Checa, los Lollardos en Inglaterra, y más adelante, ya en el siglo XVI, pues yo creo que el movimiento de los iluminados o de los alumbrados, ¿no?, que al final acabó considerado como grupos de gente un poco pirada, y en el ámbito protestante los hermanos moravos, por ejemplo, fueron intentos de volver a recuperar la vida comunitaria y fraternal en medio de unas sociedades que se habían vuelto muy rígidas, de iglesias que se habían aliado mucho con el Estado y que se habían estructurado tanto que el calor se había perdido. Y el calor se perdió.
el catolicismo en el que yo me crié de pequeño fue un catolicismo absolutamente individual. Yo hasta los 17 años no fui capaz de entender la dimensión comunitaria del cristianismo. Para mí el cristianismo era una cosa de absoluto cumplimiento. Yo tenía que cumplir con la Iglesia y tenía que cumplir con Dios, pero era yo. Yo iba a misa con gente porque las misas eran para gente, pero yo me confesaba solo, comulgaba solo, no rezaba, pero hacía mis oraciones rezadas solo, y yo entendía que el cristianismo era una cuestión de Dios y yo. La dimensión comunitaria no me la enseñaron, ¿vale? Y si no la aprendí es porque no me la enseñaron. ¿Cuál es la razón por la cual deberíamos volver a recuperar la dimensión comunitaria desde una perspectiva personal? Por ejemplo, alguien me dice, vamos a ver, ¿por qué yo no puedo ir a misa todos los domingos? Puedo participar, a lo mejor, en un grupo parroquial, puedo dar catequesis, puedo dar limosna, puedo, bueno, y ya está. ¿Eso no es suficiente? Yo digo, si es suficiente o no es suficiente, es una pregunta que solo uno puede responder. Es decir, yo no puedo responder a esa pregunta. Yo entendí con 17 años que eso no era suficiente, ¿vale? Y tengo que aclarar que yo por carácter soy una de las personas menos gregarias, más individualistas y menos necesitadas de la implicación con otra gente, sobre todo a nivel un poquitín de más gente que conozco. O sea, yo no soy para nada una persona, soy más bien una persona muy individualista y bastante amibola. Es decir, me gusta interaccionar con los demás cuando me apetece y es así. Eso no es una virtud, yo creo que tampoco es un defecto, es simplemente una característica. Sin embargo, entendí muy pronto que aquello que yo vi podía salvarme la vida. Hoy en día, claro, han pasado 40 años y puedo formularlo muy bien. En aquella época era más bien una intuición. Aquel pequeño grupo de gente que yo conocí de mi edad, que me hablaron de Dios y que me mostraron que entre ellos se vivía un tipo de relación que yo no había observado jamás, ni entre cristianos, ni entre no cristianos, aquello me tocó profundamente, hasta tal punto que cambió mi vida. Y para bien o para mal, yo creo que para bien, mi vida ha sido eso. Mejor o peor, mi vida ha sido eso. ¿Por qué? Pues porque he pasado casi todos los años de mi vida implicado en proyectos con gente, en proyectos cristianos con gente. Si alguien me preguntara más razones por las cuales hay que vivir en comunidad, yo diría lo siguiente, digo, mira, hay una razón que es muy simple, y es una razón de sinergia. Si tú enciendes una cerilla, con una cerilla vas a poder hacer muy pocas cosas. Vas a poder encender un cigarro, pero difícilmente vas a poder calentar una olla de sopa. Vas a poder prender un papel, pero un palé no. Vas a poder iluminar un poco, pero aproximadamente poco más de 1 metro cuadrado. Si tú coges 1000 cerillas, vas a poder hacer todas estas cosas y más. 1000 cerillas separadas, individualmente hacen lo mismo que una. 1000 cerillas juntas pueden hacer grandes cosas. 1000 cristianos que van a misa, que se dan la mano cuando se podía dar la mano y que echan 1 euro en el cesto, pueden hacer determinadas cosas. 1000 personas que unen sus destinos comunes en una sinergia para vivir la fe cristiana y impactar con su fe cristiana en un contexto determinado, en una ciudad determinada, en un país determinado, pueden hacer cosas enormes. Esto es de cajón. Es decir, esto es algo tan simple que un niño de 3 años lo puede entender. Sin embargo, nos cuesta dar ese paso. Esa es una razón. La sinergia significa poder. Otra razón. La sinergia significa crecimiento.
Yo no conozco a nadie, que tenga una verdadera pasión, que no comparta esa pasión con gente que comparte esa misma pasión. Por ejemplo, yo hubo una época cuando era joven que me gustaba la caza. La caza se hace en grupo, incluso aunque haya cazas individuales, la caza de la perdiz, por ejemplo, ¿no? La caza de la codorniz es individual. Bueno, se puede hacer al ojeo, pero normalmente se hace individualmente. Sin embargo, cuando íbamos a cazar, íbamos en grupos, luego a lo mejor la gente se dispersaba. Porque lo bonito del día era después contar muchas veces las mentiras, ¿no? Oh, es que tal, es que se me escapó, era así de grande y tal, ¿no? Los pescadores. Era juntarte en el bar y tomar algo y después hablar con los otros cazadores. Cuando vas en moto, vas solo o con alguien detrás, no puedes hablar mucho, pero generalmente las salidas, las rutas se hacen en grupo. Cuando tú empiezas un arte marcial, tienes que ir a un gimnasio en el que te enseñan y formas parte de una comunidad. Lo mismo cuando practicas un deporte de élite. Ningún deportista de élite practica el deporte solo. Tú no puedes decir, no, mira, yo voy a dedicarme a la pértiga, que nadie me hable de nada, no quiero hablar con nadie, yo voy a coger y voy a practicar y así voy a los Juegos Olímpicos. No, eso no es así. Tú, si realmente tienes alguna posibilidad, vas a entrar en un club de atletismo y después vas a entrar en un CAR. Y después, cuando estés en el CAR, vas a hacer unas marcas y si tienes esas marcas y tu entrenador y un seleccionador lo decide, vas a ir a unos Juegos Olímpicos, a unos campeonatos de España, a unos campeonatos del mundo, de Europa o de lo que sea. Pero siempre es en grupo. ¿Por qué? Porque en grupo se crece. Individualmente no. Tú no puedes decir, yo voy a ser un virtuoso del violín, pero no me hables de conservatorios. ¿Cómo que no te hable de conservatorios? O sea, si tú quieres ser un virtuoso del violín, del piano, de la guitarra clásica, tú tienes que ir a un conservatorio. Y cuando termines el conservatorio tendrás que coger un maestro que va a estar machacándote horas y horas y horas. Y así, hasta que llegues, pues al final, sí, llegará un momento en el que serás un solista. Pero incluso grandes pianistas, yo conozco grandes pianistas que tienen discípulos y que piden a sus discípulos que juzguen sus interpretaciones. Es decir, oye, a ver, he hecho esta interpretación, creo que la escuchéis, ¿qué os parece? A sus discípulos más aventajados, que le dicen, pues mire, pues yo creo que aquí, pues por ejemplo, ha abusado demasiado del pedal, o yo creo que aquí la pulsación ha sido muy fuerte, a lo mejor esta pieza sería mejor si aquí pulsara menos y hiciera esto más lírico. Cuestiones altas de interpretación, pero se hace siempre en común, se crece en común. Yo me di cuenta de que yo, en mi vida parroquial pobre y individual, no podía crecer más. Porque ya había hecho todo lo que se podía hacer. Había hecho el bautismo, la comunión, la confirmación, me faltaba el matrimonio, cumplía por Pascua todos los años, iba a misa todos los domingos, me confesaba una vez al año o dos y iba a clase de religión. ¿Qué más podía hacer? Eso era lo que se me ofrecía. Eso es lo que se ofrece a la inmensa mayoría de los católicos del mundo. No digo a todos, Puede que haya parroquias que sí que realmente conforman una vida comunitaria. Esto se dice siempre. Yo digo que las menos. En España diría que no más de un 3%, en lo que yo puedo observar. A lo mejor me equivoco, pero en lo que yo puedo observar, no más de un 3%. Necesitas una comunidad para crecer. El tipo de comunidad que sea es lo de menos. Puede ser una comunidad relacionada con una orden religiosa. Puede ser una comunidad parroquial, pero que sea comunidad de verdad. Puede ser una comunidad laical o puede ser un movimiento. ¿Vale? Aprovecho aquí para hacer una distinción técnica. ¿Qué diferencia hay entre un movimiento y una comunidad? Bueno, no es fácil, Yo diría que a veces se confunden. Yo diría que el movimiento insiste más en unas prácticas y en una ideología determinada, es decir, en una teología determinada y en unas prácticas de piedad o de fe determinadas que son iguales para toda la gente del mundo que pertenece a ese movimiento. En tanto que una comunidad hace más hincapié en las personas, en las relaciones personales. También en lo otro, pero más en las relaciones personales. No tanto en la multiplicación de un esquema concreto, sino bueno, pues el ámbito relacional digamos que es más fuerte en la comunidad que en el movimiento, aunque a veces en la práctica hay comunidades muy grandes que parecen movimientos y movimientos que en locales o en lugares concretos pues parecen más comunidades. Pero la diferencia digamos que sería esa, ¿no? Yo creo que esa es otra razón.
Yo no hubiera podido crecer si no hubiera tenido una comunidad, si no hubiera tenido gente que sabía de mi vida, que podía decirme, ¿qué tal estás? Que podía decirme, Josué, ayer lo que dijiste no estuvo bien. Este comportamiento que tuviste, pues igual podría ser mejor. Esta relación que tienes con esta chica debería estar más clara. A mí antes nadie me había dicho eso. Yo cumplía y ya estaba. No tenía nadie cerca de mí. Nadie me corregía. Tampoco nadie me animaba. Nadie me cogía y me ponía un brazo por encima. Nadie iba a casa a verme. Cuando a lo mejor pasaba 3 semanas sin ir a la reunión o a la oración, nadie se le ocurría pasar por mi casa a verme y a preguntarme qué tal estaba. Nadie me escribía cartas. Nadie de mi parroquia jamás me escribió una carta cuando me fui a estudiar a Salamanca. No hubiera pegado, ¿no? Pero la gente de mi comunidad, cuando entré en ella, sí. De hecho, yo era famoso en mi colegio mayor porque uno de los que más cartas recibía. Eran todo cartas de hermanos y de hermanas. Yo no hubiera podido, lo poco o mucho que he llegado a crecer, a veces pienso que no es mucho, se lo debo sobre todo a la gente, no a lo listo que he sido yo. Cuanto más he escuchado a mis hermanos, en términos generales, mejor me ha ido. Cuanto más me he dejado hacer, más éxito he tenido. Cuanto más me he vinculado a las vidas de los demás, más he crecido en santidad. Y esa es la historia de mi vida. No se trata de convencer a nadie. Por último, quiero decir que entiendo también a las personas que tienen un gran... Hay gente que tiene un gran reparo en entrar en una comunidad porque piensan que de esta manera van a perder cierta libertad. Y es verdad, claro. Elegir una comunidad implica no elegir a muchas otras. De la misma manera que elegir a una mujer implica rechazar potencialmente a millones de otras. Pero, ¿qué es lo que sucede si tú quieres formar una familia y no acabas de decidirte por una mujer concreta, por un hombre concreto? Que te quedas para vestir santos. Y que la vida que podías haber transmitido se queda sin transmitir. Y que tu vida, en una gran medida, termina siendo estéril. Y cuando digo esto, no lo digo por decir. Yo, en estos años, me he relacionado con muchísima gente, muchísima gente. O sea, la vida comunitaria la he compartido con unos cuantos cientos, quizá 300, 400 personas, pero a nivel de conocer, he conocido miles. Y he conocido gente que son como las mariposas en flor. Van de esta a esta, y a esta, y a esta, y a esta, y conocen un montón de experiencias, pero son incapaces de comprometerse con ninguna. Es como el tío que va picando de flor en flor, ¿no? con chicas, ¿no? Salgo con esta, salgo con aquella, con la de más allá, tal, tal. Y su vida está llena de historias, pero al final es incapaz de construir una historia de amor, de fidelidad y de fecundidad con una mujer. Y su vida queda estéril. Y yo he visto gente increíblemente talentosa perder su vida por no optar. Yo he oído gente que le he dicho, mira, y se lo he dicho muchas veces, o sea, comprométete con alguien. Me da igual que sea una orden religiosa, me da igual que sea una parroquia que digas, pero voy a estar aquí a muerte, ¿no? Comprométete con alguien y con algo. Comprométete con alguien que te permita ayudar a los demás a cambiar y con gente que te permita cambiar a ti. A veces nos vamos a sitios donde estamos muy cómodos porque nos parece que hacemos cosas y nadie se mete con nosotros. Nosotros no nos metemos en la vida de nadie y nadie se mete con nosotros y así no tenemos que cambiar y podemos hacer lo que nos da la gana y podemos seguir siendo unos niños espirituales toda la vida. Pero eso no fue lo que hizo Jesús con sus discípulos y eso no fue lo que hicieron los discípulos con sus discípulos. Hasta el día de hoy no fue así como la Iglesia creció. No fue así como los santos se crearon. No fue así como se hicieron las misiones. No fue así como se evangelizó el mundo. No fue así. No fue con gente así. Fue con otra gente. Fue con gente que se implicó con gente y que se dejó implicar con gente
y que amó a otra gente y se dejó amar, y corrigió a otra gente y se dejó corregir por ella, y ayudó a otros a crecer y permitió que otros le ayudaran a crecer a él mismo. Así creció la Iglesia. Así fue la Iglesia del pasado. Así será la Iglesia del futuro. Yo por lo menos es lo que creo, ¿no? Yo sé que todos tenemos un cierto miedo a perder nuestra libertad, a perder nuestra individualidad, pero hacerme caso, de verdad. Comprometeros con alguien. Es decir, si alguno me estáis escuchando y vivís vuestra vida cristiana solos, no habéis dado el paso de implicaros con gente, tener en cuenta una cosa. Si no escuchas a la gente, si no te dejas manipular por la gente, tampoco te dejas hacerlo por Dios. Aunque lo creas, si no comprometes tu vida con los hermanos a los que ves, como diría Juan, el apóstol, no podrás hacerlo nunca de verdad con Dios a quien no es. Y esto tiene importantes consecuencias, porque puedes perder la vida creyendo que la estás ganando. Y a mí esta reflexión, cuando la vida comunitaria se hace pesada o cansada, ¿no? Que eso también pasa, es decir, la vida comunitaria tiene su cruz, y es una cruz que a veces pesa un montón. De eso podría dar otra charla, y a lo mejor tengo que dar algún día. Pero a mí cuando me vienen tentaciones de decir, ya estoy harto, estoy cansado de mis interacciones con la gente, estoy cansado de los problemas de la gente, estoy cansado. Pienso esto. Me pongo delante del Señor y pienso esto y digo, sí, pero piensa, Josué, ¿dónde está la vida y dónde no está la vida? Porque tú lo sabes muy bien. Podrás ponerte las excusas que quieras, pero tú esto lo sabes muy bien, porque lo has vivido. Esto que me digo a mí os lo digo a todos y ojalá os sirva, con toda la humildad y con todo el cariño a todos los que nos estáis viendo, y es lo que tengo que decir.